Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides y bienvenides. Pues están en Erotopías, Cartografías del Deseo, un lugar donde la sexualidad se piensa, se siente y se imagina, por supuesto. Un espacio para desvestir las palabras, encender los pensamientos y acariciar el deseo desde el arte, la filosofía, los feminismos y el turismo. Amiga, bienvenida. Gracias. Yo soy Alejandra Madera. Y pues hoy que vamos a cartografiar, amiga. Pues vamos a hablar de la belleza mortífera, el arte de cumplir con las expectativas. Wow. Sobre todo en los cuerpos femeninos, por supuesto, ¿no? Claro, siempre el femenino es el que se ve más atravesado por estas situaciones. Claro, y bueno, claro, por supuesto, esto lo vamos a ir tejiendo un poco con el episodio pasado, que por supuesto deseamos que hayan visto, al que le hayan dado like, que lo hayan compartido, que estén suscritas, suscritos, suscrites, y por supuesto que también le den a la campanita de notificaciones para que les avisen cada vez que subimos un nuevo episodio, que ya saben por supuesto que tanto en YouTube como en Spotify, pues se sube todos los martes. A las 7. A las 7 de la tarde. Uh-huh. Amiga, ¿quieres lanzarnos una pregunta así como potente, importante? Pues, ¿qué pasa si la belleza no es un asunto de eso, de ser bellas, y es más que nada para pertenecer? Pues no sé, el episodio pasado, por ejemplo, era importante. Una de las cosas que decíamos es que la tesis central del mito de la belleza de Naomi Wolf, ahora que hablábamos ahí, desglosábamos cosas sobre las reinas y los certámenes de belleza, en particular acá en Aguascalientes, pues una de las cosas que decíamos es que su tesis central es cómo los procesos de belleza se vuelven mecanismos de control que se exaltan cada vez que tenemos como un triunfo o un logro como feminista, ¿no? Es decir, cuando conquistamos una lucha o cuando conquistamos una libertad, vienen nuevos mecanismos de control sobre el cuerpo, que esto es muy Foucaultiano, y de otras perspectivas filosóficas de las que les vamos a hablar hoy, que por supuesto recaen sobre nuestras cuerpas, sobre todo en las cuerpas femeninas y feminizadas, ¿no? Sí. Sí, y desde la infancia, como desde la infancia y a lo largo de la historia, porque esto no es cuestión de pleno 2025, sino que viene desde la antigüedad. Cuéntanos, amiga. Pues les cuento que, por ejemplo, en Egipto, pues ya sabemos, ¿no? Estos delineados perfectos y hermosos, que yo la verdad sí digo, ¿por qué no me puedo maquillar de esa manera? Se le ven increíbles, ¿no? Pero bueno, resulta que ese maquillaje, esa pintura, estaba hecha a base de pues sustancias tóxicas. Entonces, bueno, la creencia de los egipcios y las egipcias, porque eran ambos, tanto hombres como mujeres lo usaban, no solo por ser bellos o verse bien, sino para poder pertenecer a pues esta clase alta de donde estaban, y además para poder ser aceptados por los dioses. Entonces tenía fines como religiosos, estéticos y también de salud, porque ellos tenían la creencia de que de delinearse los ojos ayudaba a protegerse del sol, por ejemplo. Y de las infecciones. O infecciones oculares, pero pues venían otros achaques, ¿no? Que es tenían afectaciones neuronales, por ejemplo. Sí. Se llama col. Se llama col. Estaba tratando como de recordar. Esta tintura llamada col. Y pues tenía también afectaciones renales, entre otras. Me habías contado también que tenía afecciones, por ejemplo, en la fertilidad, el maquillaje. Sí, cuando preparábamos el episodio y veíamos todos estos datos, le decía a Alejandra, güey, neta, en buen plan, no tengo idea de cómo la humanidad ha supervivido hasta esta época haciéndonos tantas cosas en nombre de la belleza. Güey, ¿cómo no nos extinguimos hace cientos de miles de años con tanta cosa que se le ocurre al ser humano? Exacto.
Y otra, por ejemplo, en Grecia, pues esta cuestión de la belleza, decían que la belleza externa simbolizaba la virtud interna, cuando Y la era salud. Ajá. todo lo contrario, Claro. porque pues sí, estaba muy hermosa por fuera, pero por dentro pues todo se me iba ahí como infectando. Y justamente, ¿no? Ahí empezaban con los polvos, esta tez pálida, blanca, El uso de minerales como el arsénico. así es, el plomo. Ujú. Sí, 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 de ahí ya empezaban. Y también en Grecia empezaban las depilaciones y sobre todo púbicas. ¡Tras! Que se puede ver reflejado, por supuesto, en las pinturas. en las pinturas que están sobre su alfarería en Ajá, general, sí. y por supuesto también en las esculturas que siguen existiendo hasta nuestros días, ¿no? Como Y que la muchas de presencia ellas fueron, femenina estaba ajá, y- ahí depilada, sí, depilada la... sin peluche en el estuche. Sí, 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 sí. Desde esos tiempos, amiga, ya nos estaban rasurando. Sí, claro. Ni modo. Y en Roma, por otro lado, ya empezaban a introducirse las pelucas, estos baños perfumados, florales, y siempre con el control, porque eso significaba que yo podía ser o aspirar a un estatus más alto, o que gracias a mi maquillaje se podría ver el estatus económico o social del que yo pertenecía. Sí, era como un factor de deber ser sobre los cuerpos, ¿no? Así Es es. decir, Ujú. esta cuestión de la vanidad que podemos rastrear hasta los egipcios, porque ahorita que hablabas de los egipcios, yo vi un documental justamente donde señalaban que entre más alta la clase, pues te enterraban con un kit de cosméticos de la época, de entre más clase, más choncho tu kit, ¿no? Para que en la Claro. otra vida también estuvieras ahí, Y bien todo alimentada bello. también, porque también los metían con alimentos en las tumbas. Ajá, entonces esto es un factor que se repite pues en la Roma antigua, donde es parte esencial como de su estructura cultural, ¿no? Claro. Que creo que ha sido como una constante, ¿no? Este factor de el exigir la belleza sobre los cuerpos es algo reiterado hasta Desde- nuestros días, claro, ¿no? y de diferentes maneras, ¿no? Porque ya vemos que en algunas áreas era el maquillaje propiamente polvos o estas tinturas, y también, por ejemplo, la henna que se utilizaba para oscurecer el cabello, pero que tenían otras sustancias que obviamente todavía en esa época no sabían qué era y se lo achacaban a otras cosas, a castigos divinos, cuando realmente era lo que te estabas untando en el cuerpo, en la cuerpa, ¿no? Sí. Y pues de hecho hay, justamente ahorita que hablabas de un documental, acabo de ver un documental precisamente de la tumba de Tutankamón, y pues encontraron que los huesos pues tenían plomo, altas concentraciones, y además todos los que habían ido a la tumba a saquear, perdón, no a saquear, rescatar para la cultura el patrimonio. occidental. Ups, perdón, se me fue. Colonizadores. Colonizadores. El Museo de Inglaterra, ¿no? Inglaterra, El ajá. Museo de Londres. Sí, 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 ahí están todos. Tú sabes de quién hablamos. Sí. Bueno, pues resulta que estas personas que habían investigado, todas se murieron, todas, pero por cuestiones más de toxinas ahí muy tóxicas, que eso ya será otro tema, pero va dentro de lo mismo, que precisamente toda esta ornamenta que existía en las tumbas y en el propio cadáver o en la momia, pues tenían estas sustancias que no sabían, ni siquiera las percibían y les enfermaban. Porque son bioacumulables. Claro. Nosotras también podemos hablar de presencia, por ejemplo, de parabenos y bencenos en nuestro Así cuerpo, es. aunque muchos de los cosméticos que se usan actualmente ya no los usan, justo porque nuestras mamás los llegaron a utilizar en su momento, ¿no? Claro, sí, incluso todavía hasta hace poco vi que encontraron altas cantidades de plomo en ciertos maquillajes y pues los están sacando del mercado. Ya sé cómo. 2025 y seguimos con plomo. Sí, claro. Yo recuerdo estos esmaltes que usábamos de pequeñas, que tenían colores Sí. raritos, que tenían altas concentraciones, que tenían así colores verdes radioactivos, ya saben, mágicos, así como para brillar en la oscuridad. Que también se usaba eso, ¿eh? Sí. Y en la Edad Media, amiga. Ajá, en la Edad Media con las pelucas altísimas, pero llenas de piojos. Oh,
Sí, justo es lo que pensaba, como en la antigüedad había el uso de estos cosméticos dañinos, pero mínimo se bañaban, ¿no? O sea, las romanas mínimo tenían estos deliciosos baños romanos. Ajá. Pero, y que también en la antigüedad podemos hablar, por supuesto, sin ser eurocéntricos, o que en este caso Egipto finalmente es un país africano, pero en el caso de los prehispánicos, pues estas modelaciones craneales que hacían los mayas. Desde niños, ¿no? Desde pequeñitos se les aplastaba aquí, se les ponían 2 tablas, ¿no? 2 tablas. Para deformar el cráneo, Ajá. porque pues tenemos como estas figuras del rey Pacal, etcétera, donde tenemos un cráneo elevado, ¿no? Conífero. De conjet. De conjet. Vean esa peli de los 80, bastante divertida, un referente. Ay, a mí me daba cosa verles las cabezotas así. Echas pico, pero justo es un referente sobre belleza, ¿no? En las antiguas culturas prehispánicas, pues era importante la incrustación de piedras en los dientes o jade. Eso de que los diamantes en los dientes no es de ahorita, eso ya lo traían desde antes. Sí. Las perforaciones en los dientes ahí con piedras, con jade, me parece. Amigos del perreo, ustedes no inventaron esto, ¿eh? O sea, tenemos personas que se ponían jade y ahí jade u obsidiana. Oro también en las antiguas culturas prehispánicas, ¿no? Así es. Y bueno, seguimos con la Edad Media. ¡Ay! Sí. Se hacían unas cosas. Ustedes han visto estas pinturas, por supuesto, isabelinas de la reina Elizabeth I de Inglaterra, donde se le ve la frente de bocho, así. Hasta acá. Yo no sabía, amiga, yo apenas me enteré que se rasuraban. Yo pensé que así estaban, que así su genética era. Porque en la mayoría de pinturas de reinas o reyes tenían como la frente muy grande y resulta que se las rasuraban. Sí, con el objetivo de cumplir un estándar de belleza, ¿no? También porque eso les hacía ver más inteligentes. O sea, una persona con la frente muy, muy grande, muy amplia, significaba también inteligencia. Ahí no eran 3 dedos de frente, ¿eh? Era como la mano completa. Así. Sí. Pero se sabe, ¿no? Que incluso la reina Isabel o Elizabeth I se había rasurado en algún momento, bueno, cortado el pelo al ras con el objetivo de usar sus diferentes pelucas, pero que también tenía afecciones importantes de salud asociadas a este polvo que se ponían para blanquear la cara por el arsénico, ¿no? Así es, y el plomo. Pero pues era su obsesión porque quería cubrir las marcas de la varicela, me parece, que tenía estas marcas y se ponía estas plastas de maquillaje así blanco, blanco, blanco y le trajo mayores complicaciones de salud. Sí, en la todo piel. Este maquillaje, exacto. Y en la dentadura también, o sea, eso... Sí, pobre. Sí, y que van a ser replicadas además por la clase noble europea en general, porque eso se va a ver reflejado también, por supuesto, en los franceses, en los españoles. Los franceses incluso el maquillaje era altamente utilizado por los hombres. Pero como el lunarcito era un parche. Yo pensaba que se lo pintaban y no, resulta que era un parchecito el lunar ese de seda. Pero para mí se me decía que se veían fatal los hombres. Sí, claro, pero eso, ¿no? O sea, también comprender justamente que los estereotipos de belleza son un factor cultural que se modifica con el tiempo, con la cultura, por supuesto, porque pues esta cuestión de la higiene que era tan poco característica de la Europa medieval. Por eso inventaron sus perfumes. Exactamente, y que, bueno, gracias Islam, aquí no somos un podcast islamófobo, ¿no? Aquí hablamos de las grandezas que nos llevó el Islam con la expansión durante toda Europa durante el siglo VI, y una de ellas fue el jabón. Gracias Islam por llevarles el jabón. Deja tú del álgebra o la astronomía, amiga, el jabón. Gracias por llevarles el jabón. Que aquí también hay hallazgos de que en nuestros antepasados prehispánicos también utilizaban el jabón. De hecho, acá
seguimos Rebañados. siendo más limpios, ¿no? Rebañados. Simplemente ahí están las pirámides en donde ya tenían el canal de agua para poder bañarse. Y allá no tenían agua, amiga. Sí, se sabe, por ejemplo, que cuando Moctezuma recibió a... Ay, bueno, perdón, esa es la pronunciación, ¿eh? La prehispánica es Moctezuma, pero es Moctezuma, ¿no? Moctezuma. Ay, me encanta esa pronunciación. Se encuentra con Hernán Cortés y le recibe en Tenochtitlan, lo recibe con una enorme corona personal de flores, ¿no? Y la razón real por la que le recibe con esa corona es porque no apestaba. soportaba el hedor del Hernán Cortés. Ay, por favor, ahí me ponen censura. Es que la verdad es que este asunto de la limpieza me parece abrumador, ¿no? Las pelucas francesas que con María Antonieta se hicieron cada vez más grandes, con pájaros y un montón porque de además cosas. las espolvoreaban con harina. Imagínense El festín de piojos. el festín de piojos y demás animalitos, bichitos ahí en la... Ay, no. El olor además... Ay, no. Incluso se ha llegado, en la historia del arte, fíjense, se ha llegado a afirmar que la razón por la que Napoleón siempre aparecía ¿Así? con su mano metida en su saco militar era porque tenía tantos piojos que tenía que rascarse y entonces era más sencillo... ¿De verdad? Pues pintarle así, claro, por supuesto, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me parece complicado este asunto de los polvos con arsénico y plomo. También es. estos labiales que en algún momento tenían también, me parece que era esta toxina que te dije que era súper dañina. ¿Arsénico? No, No. ay, se me fue el nombre, belladona. Ah, Que para es para dilatar las las pupilas, etcétera, ¿no? O sea, como Sí. muy complicado, se vuelve el uso prolongado finalmente se vuelve tóxico para el cuerpo que les lleva a enfermedades. O sea, por eso la aspiración de vida era tan limitada. Pienso mucho en las cosas que la gente nos llegamos a hacer con tal de cumplir los con la estándares. Ajá, porque además se nos dice que ay, las mujeres somos súper vanidosas y hasta hacen las bromas los hombres, ¿no? Así como de, pues yo solo tengo un par de zapatos y unos jeans y es todo. Y es como, sí, güey, pero a mí me califican mi apariencia para poder ascender o ganar más dinero. Y eso ya está comprobado y lo hablamos en el episodio anterior episodio pasado. para que lo vayan a ver o escuchar. Entonces, pues claro, ¿cómo no va a estar si desde los egipcios y desde los prehispánicos y desde siempre ha existido esta presión social para pertenecer, para ser bellas, para ser aceptadas? Que no recae en el mandato de masculinidad, ¿no? O sea, este dicho de un hombre feo, fuerte y formal, o sea, no, la exigencia de la belleza no recaía sobre los hombres. Entonces, ellos tienen unos jeans y unos tenis, sí, güey, porque A ti no te lo a mí exige el no te lo sistema. exigen, pero tú sí me exiges a mí un nivel de belleza. Amiga, los japoneses y las japonesas con sus dientes esos pintados. Negros, ajá. Déjenme les digo. Ojaguro. Bueno, no sabemos si se pronuncia así. Sí, yo creo que sí. Ojaguro No, o ojaguro. Yo en mis clases de japonés que alguna vez tuve, creo recordar que era ojaguro. Muy bien. Sí, se Ay, pintaban los dientes de negro porque eso significaba, además de belleza y estatus, significaba fidelidad sexual. Y madurez. Y madurez. Emocional Ajá. o mental, ¿no? Como Ajá. belleza. Y aunque se dice que sí podían prevenir la caries, en esas cantidades resultaba ya contradictorio, ¿no? Ya no era contraproducente, perdón, era más bien demasiado tóxico. Empezaban a enfermarse, obviamente llegaban hasta perder las piezas dentales, por supuesto, y otras cuestiones de salud importantes. Como los pies vendados de las mujeres chinas Así es, también, ajá. que incluso llegaban a inhabilitarlas en algún momento, o sea, que era uno de los rasgos más importantes. Ajá. Y se les vendaba de forma que pudieran usar estas sandalitas de madera que Sí. utilizaban y que las hace caminar de esa manera en particular, Ajá, ¿no? ajá. Y que las inhabilitaba físicamente en algún punto de su vida para caminar. O sea, No, y además los dolores que tenían, porque el piel literal era como un muñoncito así, como un puñito así, chiquitito. Sí. Todo, los huesos,
mal, o sea, sí era una cuestión de salud bastante importante. Sí. Todo en nombre de la belleza. De la belleza. De lo estético, por supuesto. Y bueno, ya saben que este podcast es super pet friendly y que aquí viven mis gorditos, Pincel y Renata. Entonces, si los escuchan ladrar, ellos no están en condición de sufrimiento, solo quieren llamar la atención. Quieren participar en el podcast. Pero bueno, seguimos con otras perspectivas culturales, por supuesto, como en África y en algunas zonas en las que, por ejemplo, las mujeres anillan sus cuellos, ¿no? Y entonces van agregando un anillo por cada tiempo al grado de que, pues, incluso se puede separar del resto como de su columna vertebral de alguna manera, ¿no? O sea, se genera una separación y luego pasa que los esposos, si se sienten ofendidos por alguna razón, les llegan a quitar los anillos y ellas fallecen, ¿no? Claro, porque ya no hay algo que sostenga el cuello. Ajá, como un soporte. Ya no pueden vivir sin esos aros. A mí particularmente los cuellos altos me parecen muy bellos, ¿no? Pero me parece terrible como este uso, no sé, piensen por ejemplo en este calor infernal que está haciendo, como estar sometida todo el tiempo al uso de estos aros, ¿no? Por ejemplo. Sí, no, porque duermes con eso, o sea, te vas deformando pues tu anatomía, la vas alterando y ni siquiera para algo bien, o sea, atentas contra tu salud. Al final de cuentas. Sí, no es algo que médicamente requieras, ¿no? Sí, tiene que ver como con un estatus social. Exacto. Y una expresión de belleza, ¿no? Uh-huh. También tenemos en África estas incrustaciones de conchas o expansiones labiales, uh-huh. Además de la expansión del cuello, pues todas estas expresiones culturales que no las estamos viendo desde una mirada colonizadora, pues, ¿no? O sea, estamos como poniendo en tela de juicio, sino como cuestionando precisamente, ¿no? Desde uh-huh. dónde es. Sí, porque igual acá tendremos pues nuestros propios mecanismos, ¿no? Pienso mucho en los brackets o en cosas que implican un dolor profundo en el ejercicio de la modificación corporal que es temporal y paulatina y que se ve reflejada, por ejemplo, o sea, una expansión labial no es un proceso inmediato, ¿no? O sea, comienzan con un proceso temporal, pequeño y se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que tienen esta concha gigante y que tiene que ver con sus estatus sociales, entre otras cosas, ¿no? Así es, y que además tomemos en cuenta que no se hacen dentro de situaciones o rituales de lo más esterilizado posible, ¿no? Entonces, también. Muchas veces también caen en estas prácticas insalubres. Uh-huh. Pues dos de las prácticas muy insalubres africanas que no necesariamente son de estatus de belleza, sino como preventivas en términos de la seguridad del alma de las mujeres, uh-huh. es el planchado de senos, por ejemplo, con las piedras calientes, o la ablación femenina que recae sobre su vulva, ¿no? Que es la extirpación del clítoris y los labios, uh-huh. y que tienen como un objetivo más, un carácter religioso que un carácter pues es para que no sienta belleza. Placer, para que no sienta placer, o sea, su único objetivo de la mujer, o sea, es la procreación, la reproducción, pero ellas, o sea, las mujeres, pues se les mutila precisamente uh-huh. para que no sientan placer, ¿no? Porque pues esa no es su función. Pero tiene mucho que ver, por ejemplo, justo como con la salvación de su alma, ¿no? O sea, también, al evitar uh-huh. el placer sexual, sí. su alma se va a ir a donde sea que... Porque también recuerdo que cuando estábamos preparando el episodio, esta delineada de los ojos egipcia también tenía como prevención el mal de ojo, uh-huh. ¿no? Entonces, sí. como que ahí la espiritualidad se mezcla mucho con el factor de la belleza, entre otras cosas, porque hay culturas sí. africanas donde los senos caídos, por ejemplo, son un factor de belleza. Atractivo, ajá, ¿no? De atractivo. Sí. Vámonos, porque la gravedad se impone. ¿No? Vamos a ser súper sexys. En África. En África, porque además, déjame decirte que existen o existían estas granjas
de engordamiento, así como lo escuchan. O sea, a las niñas a partir de los 5 años se les somete a esta práctica de engorde. O sea, granjas tal cual, así como ganado, pero para niñas, para que engorden, porque allá la obesidad es símbolo de belleza y de atractivo también. En Mauritania específicamente, ¿no? En Mauritania, así es. Entonces, pues obviamente las consecuencias, pues era obesidad mórbida, enfermedades cardiovasculares también, trastornos de comportamiento alimentario, depresión. Sí. Y ojo que saben que en este podcast hemos analizado mucho cómo la gordofobia es un sistema de opresión y de discriminación, idéntico de fuerte que lo es el racismo o que lo es el clasismo o que lo es la violencia de género, ¿no? La exclusión por género. Entonces, en un sentido estricto, la verdad es que no estamos condenando a los cuerpos gordos, que, bueno, en este sentido estricto yo me reconozco como una mujer gorda y lo digo desde un lugar de reivindicación, ¿no? Pero cuando a una mujer se la somete desde una edad temprana para cumplir con un estereotipo de belleza que pone en riesgo su salud. Porque no es su corporalidad. Una cosa es que tengamos corporalidades distintas y otra cosa es que ya el sistema o tu cultura te esté obligando a alterar tu fisionomía, ¿no? Uh-huh. Sí, es igual de grave que someter a una nena de 8 o 9 años a la dieta, ¿no? O sea, es decir, es complicado y este factor de las corporalidades y la belleza, o sea, habemos cuerpos de todos los tipos, efectivamente, como lo señalas, pero esto lleva a las mujeres a tener afecciones físicas directamente y también mentales y emocionales, claro, ¿no? Entonces, es súper fuerte. Y bueno, ya vamos a irnos como transitando un poco a las cremas blanqueadoras, blanqueadoras, ¿no? Ajá, porque tú hiciste un descubrimiento ahora que estábamos preparando el episodio, ¿no? Sí, es bastante fuerte, ¿no? O sea, bien sabemos que, por ejemplo, hay zonas en el vasto continente africano donde habitan personas blancas que por supuesto son descendientes de colonizadores, como es el caso específico de Ciudad del Cabo o como es el caso específico de Sudáfrica en general, ¿no? Pero una de las cosas que más opera como sistema de opresión en África, que no tiene que ver propiamente con el racismo, porque tiene que ver dentro del aspecto de la negritud, pues es por supuesto el sistema del colorismo, ¿no? Y cómo afecta a personas con tonos de piel más oscuros, ¿no? Es decir, que personas con piel más clara, dentro del espectro de la negritud, exacto, tienen más beneficios sociales en África, igual que el estudio que tú nos presentaste en el episodio pasado, y personas con un color muchísimo más oscuro se ven más discriminados o discriminades, ¿no? Sí. Pero sobre todo es importante porque, pues, por ejemplo, se acaba de declarar el año pasado un estado de alerta sanitaria específicamente en Nigeria por el uso excesivo de cremas blanqueadoras de la piel, que tiene afectaciones fuertes en la piel de las personas, teniendo como podríamos decir, como un ranking. Los países que más las utilizan son, por supuesto, Nigeria, que además hay que colocar sobre el tablero el aspecto de la clase social, que Nigeria es la economía más fuerte del continente africano en general, ¿no? Entonces, Nigeria, con un alto poder adquisitivo, Ghana y también Sudáfrica, ¿no? Entonces tienen un alto consumo de estas cremas blanqueadoras que afectan las pieles desde personas muy pequeñas, porque las madres, con el objetivo de que sus hijas no padezcan esta discriminación del colorismo, les colocan estas cremas y pues les peques, luego tendemos a no ser cuidadosos, ¿no? O sea, salimos al sol, corremos, brincamos, sudamos, nos mojamos, nos ensuciamos y lo último que estamos haciendo es pensar en retocarnos el bloqueador para que la crema blanqueadora no dañe nuestra piel, por ejemplo, ¿no? No, y además el tema de la piratería, ¿no? Porque además compran cremas que no son originales y vayan ustedes a saber qué sustancias pues
le pongan a estas cremas, ¿no? Que no son originales. Y si de por sí las originales pueden tener ciertas advertencias, no quiero pensar en las que son piratas. Sí, ¿no? Como cortisonas, es decir, químicos que son muy tóxicos abrasivos para la salud Sí. general, ¿no? O sea, las cortisonas son bioacumulables y ahí tienen un impacto. Amigues, yo creo que lo que deberíamos de cambiar en torno a esta figura del colorismo y del racismo y de la gordofobia y del clasismo, pues por supuesto más bien son nuestras mentes y nuestras cabecitas, ¿no? O sea, si dejamos de pensar que entre más blanquitos mejor, aceptamos nuestros colores de piel sabrosos, o lechosos también, ¿no? O oscuros, pues, o sea, Sí. el que tengamos sin que esto represente Un valor problema, sobre exacto. nuestra ontología o nuestra subjetividad. Y bueno, pues así entre otras prácticas, ¿no? Podemos ir viendo cómo desde la antigüedad, la Edad Media, en Europa, en Asia, en África, pues hay un montón de prácticas que no son positivas, ¿no? Regresándonos a Europa, estas prácticas de moda incluso con las mujeres, ¿no? Sí, claro, como el uso del corset, Ujú. que realmente dañaba el organismo, o sea, había un daño en los órganos internos. Sí, como un desplazamiento, ¿no? Ajá, Se así movían. Acuérdense que nuestras costillas son como los únicos huesos flexibles y que entonces pues están ahí se iban justo- deformando. Que están justo para proteger esos órganos, las costillas, su función es esa. Entonces, imagínense con estas cosas súper apretadas y además no podían comer, no podían sentarse, qué incómodo. Respirar. Respirar, así es, sí. Sí, me había tocado ver en algún momento un documental de cómo vestían a las mujeres nobles en las diferentes épocas en Europa, especialmente como de la Edad Media, así Renacimiento, pues en la Ilustración, con estos reyes opulentos franceses, hasta la época victoriana, pues, ¿no? Que es como la que tenemos más cercana porque finalmente pues es ya el siglo XIX, ¿no? Sí. Siglo XIX, comienzos del XX, y era todo un ritual, ¿no? O sea, las damas de compañía iban vistiendo capa por capa, por capa, por capa las mujeres. Y las agujetas, sí, o sea. Sí, esta cuestión de apretarles el cuerpo, y todo el tiempo yo pensaba, ¿cómo van al baño? ¿Cómo se sientan cómodas? ¿Cómo toleran el calor? O sea, comprendo que el clima europeo es completamente distinto al clima Pues sí, caliente pero- del semidesierto. Pero con tanta capa llega un punto en el que sí sudas, o sea. Sí, por supuesto. Pienso ahí como todos los jugos cocinando, todos los jugos humanos cocinándose, el aroma, las prácticas de higiene, no como que Entre piojos y olores y demás. No, me alegra mucho no haber sido de esa época. No quiero sonar xenófoba, pero me alegra mucho no haber vivido en esa época. O quién sabe que mi otra vida ahí andaba y por eso ahora me disgusta Eras tanto. bruja, a lo mejor. Sí, me colgaron Colgaron. por andar diciendo cosas erotópicas. Por andarte tocando la vulva. Eso es muy posible. Eso seguro lo he hecho en todas mis vidas. Oigan, aquí un paréntesis, hablando de las granjas para engordar. En otra época había un inventor súper conservador, que era un médico, e inventó el cereal, o sea, el cornflakes. De hecho, su apellido era Kellogg. Entonces inventó el cornflakes precisamente para evitar que las personas se masturbaran. Ujú. Entonces, realmente ese fue el invento, ese era el propósito de estas hojuelas de maíz, el evitar que las personas se masturbaran. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo Pues en su yo creo cabeza que funcionó? precisamente engordaban y pues obviamente, no sé, su libido bajaba tal vez, no sé de qué manera pensaba que no ibas a querer tener relaciones sexuales o tocarte. O el ¿no? autodelicioso. El autodelicioso, ajá. Que Entonces, me parece razonable que justamente sobre el peso de la mirada del otro que recae sobre nuestras corporalidades nos neguemos al placer. O sea, sí me parece que esta figura de la que ya hemos hablado en otros episodios, ¿no? De como yo no parezco la mona delgada heteronormada
que cumple con todos los parámetros de belleza de las series. Entonces, como yo no me veo así de sexy, porque me han dicho que el sexy solo es eso, entonces me niego a mis propias interacciones sexuales. O sea, sí creo que haya ahí como un tejido a lo mejor más entramado y complejo, Sí, pero claro, que está claro, ahí presente, sí, ¿no? pero ese era como un pequeño dato ahí cultural para que la próxima vez que estén comiendo sus cerealitos se acuerden de que ese era usado como medio Sus Fruit Loops. para no masturbarse. Ok. Yo les recomiendo, punto número 1, esta es mi recomendación de la semana, váyanse y cómanse un cereal que no tenga exceso de azúcar. Punto número 2, después de acabarse su cereal, váyanse y háganse el autodelicioso, solo por pura revolución y acción política. O háganlo, antes, hermanas y hermanos y hermanes. Antes del cereal. Antes del cereal, después del cereal y si quieren durante el cereal. Hagan lo que quieran. Entonces, bueno, después de ese paréntesis cultural, Recomendacional. Ay, sí. Recomendaciones Creo y que demás, esa palabra ni retomamos existe. y pues, ¿qué te cuento, amiga? Del maquillaje radioactivo. Así bien fuerte. Sí. Resulta que cuando se descubrió el radio, lo querían usar en todas partes y en todas partes del cuerpo. Porque resulta que la intoxicación se da inicialmente por mujeres que trabajaban fabricando relojes. Entonces, las cantidades que ellas usaban en los relojes era mínima, pero en la fábrica los relojes, la cantidad de radio era mínima y no afectaba. Pero las mujeres que estaban trabajando tenían unos índices de radio, Como de radiación sumamente altas. Entonces, después de esto, ellas denunciaron lo que estaba pasando, pero en ese ínter de que si era dañino o no, había mujeres que incluso se ponían el radio para verse, para poder brillar como maquillaje, y brillaban, por supuesto, en la noche. Pero eso era altamente dañino, y de hecho los hombres decían que no había problema, que lo podían utilizar las mujeres, ¿no? Para verse mejor. De hecho, hasta había ahí propaganda que decía, hágalo por su marido. Qué fuerte. Háganme el favor. O sea, exponiéndose a radiaciones, a una sustancia altamente dañina en nombre de el marido, ¿no? Así como, pues para gustarle a mi marido, ¿no? Pero es que yo siento que en general las prácticas de esta naturaleza sí las llevamos a cabo en muchos niveles, consciente o inconscientemente, para la mirada del otro, ¿no? O Claro. sea, para que el otro o sea, la otredad, pues, ¿no? No me refiero a una persona en particular, sino que la otredad de alguna manera valide Exacto. tu existencia o no te discrimine u obtengas mejores Ingresos u oportunidades. oportunidades, ¿no? O incluso hasta tratos, ¿no? O sea, entonces siento que pues por algo funcionan finalmente estas publicidades, ¿no? Hágalo Claro. por su marido, mantenga a su marido feliz. O que, bueno, ya sabemos, con las infidelidades de personas así preciosísimas, no sé, se me ocurre como la Natalie Portman, que puede ser Natalie Portman y el marido, si quiere ser lo va a hacer. Lo va a hacer, Y hermanas. el exnovio lo hizo también. Es Natalie Portman. ¿Debiste casarte con nuestro Gael García? No, pues si hermana? él la engañó. ¡Ay, entonces no, hermana! ¡Qué bueno que no te... ¡No! Perdóname, amiga. Él no la lo sabía. engañó. Fue el primer patán. Ay, bueno. Gael, acabas de romper mi corazón. Ups. Lo Natalie, siento. no. Aguántate un rato sola y tú disfrutas Sí, hermana. tu soltería. Replantéate en tus vínculos. procesos de meditación, tus vínculos y tu sionismo. Porfa, ¿eh? Ahí te encargo. Revísate, por favor. Revísate mana. un poco más. Porque aquí queremos liberar a Palestina, hermanos. Aquí creemos en una Palestina libre del río al mar. Gracias. Fin de mi Comunicado. pro Palestina. Retomando entonces, que no importa ser la Natalie Portman. La Natalie Portman. Si los hombres quieren, pues van a andar con otras personas. Y normalmente se dice, ay, es que tienes que estar bella. Pero nos mueven otras cosas, que después hablaremos de eso, amiga. Sí, fíjense que a mí me gusta mucho esta serie de
la supervivencia de una chica con curvas, se llama, ¿no? En inglés, me parece que se llama The Survivor for the Thickest, que en inglés podríamos traducirlo como la más gruesa, ¿no? La más grande. Y es la historia de una mujer negra, gorda, que es fashionista, bueno, es fashion stylist. Me encanta esa serie y justo abre con el engaño de su novio de 5 años, con una versión más delgada de ella, ¿no? O sea, con una modelo que es exactamente igual que ella, su cabello, su cara, sus pecas, pero delgada, ¿no? Y entonces ella, en una de las reflexiones que hace, porque la serie va de este proceso de sanación y de reinventarse a sí misma, a partir de sí misma, ella dice, es que si engañan a una mujer delgada o bella, todo el tiempo dicen, ¿por qué la engañaron? No, es bella, es delgada. Pero cuando alguien engaña a una mujer gorda o a una mujer racializada en cualquier colorismo que no sea el blanco, pues la respuesta siempre es, bueno, pues es que por algo no es hegemónica, ¿no? O sea, estaba buscando algo mejor y esto es sumamente fuerte. Por eso creo que siguen teniendo éxito cremas blanqueadoras, modificaciones faciales, dietas y todos estos procesos que recaen sobre la figura de la belleza, porque, insisto, la figura recae para la mirada del otro, ¿no? O sea, te construyen a partir del otro. No, y la autoestima, ¿cómo se va construyendo también o destruyendo? Porque ya lo decías, ¿no? Ahora con todo el revuelto que hubo de Shakira y Piqué, yo leía comentarios y decían, uy, no, si le pusieron los cuernos a Shakira, ¿qué me espero yo? Ajá, es como, claro. ¿por qué tú tendrías que esperar que tu pareja te sea infiel? O sea, como, ¿por qué lo pones únicamente por lo estético? O porque no sabemos realmente qué pasaba, ¿no? A puerta cerrada. Y nosotras nos creemos con que, uy, no, si eso le pasó a Shakira, pues yo qué me espero, ¿no? Yo que estoy gorda, yo que estoy y me insulto y me digo mil y un cosas. Claro. Y baso mi autoestima en eso, ¿no? Es como, bueno, pues sí es de esperarse que a mí me pongan los cuernos, porque si a Shakira se lo hicieron, pues a mí con mayor razón. Es como, no. Hermanas, tomen nota de una cosa que les voy a decir. Hermanos y hermanes, también si lo quieren anotar, anótenlo. Aquí los consejos no solo se los damos a nosotras, pero es muy sencillo. Una piensa que a una la van a tratar como uno trata a los demás, pero no es cierto. Hermana, hermane, hermano, a uno le tratan, a una la tratan como una misma se trata a sí misma. Porque si una misma se acepta decirse esas cosas tan violentas, la aceptas del otro porque supones que no mereces un mejor trato, un trato digno por ser una persona. Entonces, trátense amorosamente a sí mismas, pongan sus propios límites y exijan el respeto que las otras personas tendrían que darles solo por el hecho de que son personas, porque se lo merecen, ¿no? Nos merecemos un trato digno. Entonces, no nos hagamos esos comentarios horrendos de soy fea, soy gorda, otra vez, reivindiquemos cosas, ¿no? O sea, no le debemos belleza al mundo, no le debemos delgadez, no le debemos gordura, no le debemos salud, no le debemos nada a nadie. O sea, nos levantamos con nosotras mismas, nos dormimos con nosotros mismos y fin de la conversación. Nadie más va a estar en tu vida toda tu vida más que tú misma, mismo. Piénsenlo, piénsenlo. Y bueno, ya no usamos corsets, pero tenemos otros tiliches para aprisionarnos, para controlar nuestras cuerpas. Ya no son dientes negros. No. Pasamos del negro al blanco, ultra blanco. Sí, dientes no humanos. Pero la época contemporánea está fuerte, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Shishis postizas. Shishis y nalgas. Nalgas postizas. Cinturas irreales, ¿no? O sea, este tren que está en TikTok, hermanas, chicas, yo sé que no son nuestro público target, pero chicas de 14, 15 años, no consuman esos TikToks de las mujeres que están pasándose el brazo por detrás y tomándose el antebrazo acá para ver el nivel de cintura. Hermana, tu cintura mide lo que tiene que medir. Fin de la conversación. ¿Qué pedo? Sí. Aléjense de esas cuentas, por favor. Sí, me tienen que censurar. Está muy fuerte.
Sí, porque incluso también las piernas, ¿no? Tus muslos no se tienen que tocar entre ellos, o sea, tiene que haber un espacio. No, hombre, los míos están así como los míos están hasta rosados. Los míos están rosados con ese calor, amiga. Sí, pero es que es muy fuerte, ¿no? Porque como que de los 80s, justo que es parte de la tesis de Naomi Wolf, con esta fuerza que retoma la segunda ola del feminismo, pues tenemos los implantes, que por supuesto, o sea, la industria de la cirugía estética está... Sí, porque por un lado estaba la lucha de quitarnos el brasier, de andar chichis libres al aire, pero nos bombardeaba al mismo tiempo el aumento de pechos. O sea, mientras unas estaban avanzando en liberarnos de ese tipo de ataduras estéticas, por el otro nos estaban ya bombardeando con las chichis de plástico, o sea, de silicón. Claro. Que aparte ya se sabe las afectaciones importantes que tiene sobre la piel, que una vez más bien sobre la salud física en general, ¿no? Y mental. También el proceso que por supuesto implica que no los puedes dejar ahí de forma permanente. No, te los tienes que estar cambiando cada cierto tiempo. Cada 10 años. Y además, esto no es a corto plazo, sino que es como a mediano y largo plazo. Ya de una vez que te pusiste el implante, tu cuerpo lo puede empezar a rechazar y las afectaciones son bastante fuertes y en muchos casos puede llegar hasta a la muerte, pero son ya situaciones irreversibles en la mayoría y ese se conoce como el síndrome Asia y eso lo pueden investigar y documentarse un poquito al respecto, porque sí ya tiene un nombre y es cuando tu organismo rechaza estos implantes y empiezas a tener infecciones u otras afectaciones que pueden llegar a ser bastante dolorosas. Sí, fuerte, ¿no? O sea, incluso yo sé de cirujanos plásticos que se niegan a hacer, por ejemplo, implantes de glúteos por lo peligrosos que suelen ser, porque la recuperación es terrible, o sea, es muy lenta, no puedes sentarte en meses enteros y pasa que se voltean, ¿no? Entonces tu nalga queda cuadrada, sí, como la tapa de un bol, ¿no? O sea, termina estando así, en lugar de que te veas de este lado, te ves de este lado, ¿no? Y la pompi se vacía porque pues no la ponen entre tu músculo y la piel. O se las llegan a poner como en los costados, como más, como en las caderas, o quedan solamente como unas bolas, que cero estético, porque se nota cuando un cirujano plástico estético hace bien su chamba y cuando alguien lo hace solamente por sacar dinero, ¿no? Hay que tener mucho cuidado a dónde van. No estamos juzgando, no estamos diciendo que no se lo hagan, son libres, pero también cuestionense desde dónde lo van a hacer. E investiguen bien a los médicos o las médicas que se con quienes se atienden. A intervenir. Ajá. Sí, porque aparte también consideremos una cosa que a mí me resulta muy impactante, ¿no? Como el hecho de que, por ejemplo, las perspectivas de belleza fluctúan recientemente de una manera muy amplia, ¿no? Y rápido. Sí, rapidísimo. O sea, este asunto de las tendencias puede durar literalmente semanas, como el asunto de coquette, o natural beauty, o what the fuck, ¿no? O sea, ¿por qué nuestra alternativa es ser coquette, bien vestida, bien peinada, tierna, consolidando los estereotipos de género? O yo, por ejemplo, que cuido mucho mi piel y que siempre me gusta andar con este trip de cara muy lavada, muy natural, también tengo que estar sobre la sobreexigencia del skincare, que luego se vuelve un bombardeo, ¿no? O sea, en algún punto yo seguía TikTokers o personas como influencers que hablaban del cuidado de la piel, porque insisto, es como parte de mis procesos de autocuidado, y en algún punto dejé de seguir personas porque dije, güey, o sea, no puedo con tanta información, o sea, me voy a enfocar en mi piel, en sus necesidades, con base en mi edad, con base en el color de mi piel, y fin de la conversación, 3, 4 productos, una rutina que me funcione, porque no puedo estar bombardeada con que ya salió este nuevo producto, y no sé cómo va a reaccionar mi pielecita. Del plomo al ácido hialurónico, amiga. Ajá. Pasamos del plomo y el arsénico al ácido hialurónico y al retinol. Sí, claro. Y a la niacinamida.
Pero hay un montón de cosas, ¿no? O sea, en los 80s estaban estas cámaras de bronceado donde, claro, ser blanca, pero bronceada, no morena, estaba bien, ¿no? Anaranjada como Luis Trump. Miguel. ¿Por qué quieren eso? ¿Por qué no quieren aman estar su moreno, naranja? Sí. su moreno natural o su blancura natural? Amigas, querámonos como somos, ¿no? Pero Sí, bronceadito natural. Digo que ahorita. sí. Pues, en hay Aguascalientes que tener cuidado. pónganse bloqueador, güey. O sea, la radiación Aquí está muy alta. no pasamos de tu piel natural a rostizado. O sea, no hay bronceado, no hay Intermedio. no hay rubor, no hay como ese enrojecimiento natural, no. Es un rojo tostado, camarón. Es tostado. Sí. Sí. Sí, pero fluctúa, ¿no? O sea, pienso mucho, por ejemplo, en la Kim Kardashian, que estableció este tipo de cuerpo que luego Se se los quitó. consolidó Ay, con una figura femenina de belleza muy particular, que es la cultura buchona, y que no la estamos criticando, solo colocando como una figura que es representativa, ¿no? Cultural urbana. Harta shishi, pequeñísima cinturita, harta nalga, petacona, Pelazo. Pelazo, Hasta la nalga. pestañaza, sí, las pestañas, las uñas. sí. Sí. Y después deja de vincularse con su exmarido, padre de sus hijas, afrodescendientes, y cambia radicalmente de su cuerpo y hasta con una tendencia peligrosa, porque regresamos como a esta figura de la heroine girl, que estuvo tan vigente en los 2000s, con figuras como Kate Moss y las modelos Muy, que parecían delgadas. hiperdelgadas por la heroína, ¿no? O sea, enfermizas. Amigas, ¿por qué tenemos que cambiar de tendencia así, no? O sea, Sí. está fuerte. Siento que los mecanismos de belleza son difíciles como de Y seguir. que nos siguen atravesando, que es muy difícil erradicarlos o resignificarlos, porque estamos maquilladas, estamos cuidando que no brillemos, estamos, qué tanto lo tenemos tan arraigado, ¿no? Porque nos seguimos creyendo también este cuento de que necesitamos ponernos 1001 productos para la arruga, para el grano, para el lunar, para lo Las que manchitas. sea. Las manchitas, las pestañas, no, tus pestañas no deben ser pequeñitas, deben de ser enormes, o sea, y que eso también acarrea problemas de salud. Ya se han Sí. documentado casos de infecciones fuertes en los ojos. Ajá, por las pestañas postizas. Que otra vez, usen lo que deseen usar, pero de alguna manera no se dejen sobreabrumar por todo el bombardeo que está constantemente, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho esta figura del skincare. Yo lo hago mucho como un proceso de autocuidado, incluso son como mis rituales de dedicarme minutos en la mañana y en la noche exclusivamente a mí, ponerme mi bloqueador constantemente, no porque mi color de piel me disguste, sino porque mi piel tiende a mancharse porque es delicada, ¿no? A pesar de que soy morena. Ya en el 2025 tenemos ya un nivel de contaminación bastante alta, el sol está muy cañón. Necesitamos otros cuidados. Pero me gusta mucho esta figura de que las mujeres que prefieran gastar dinero en su cuidado de la piel que en maquillajes, por ejemplo, ¿no? O sea, mi maquillaje siempre se reduce a rímel y labial, no tengo nada más, ¿no? Las mujeres que quieren maquillarse perfecto y que saben hacerlo perfecto. Pero me preocupa, por ejemplo, este trend de ver niñas de 8 años en TikTok subiendo sus visitas a Sephora. Sephora, patrocínanos. Me encantaría que fueras mi patrocinador, Sephora, Uy, por favor. uy. Ahí Aquí sigas no, con mis aquí no. quincenas. Por favor, sé mi patrocinador, sé nuestro patrocinador, Sephora. Bueno, estos TikToks de niñas de 8 años comprando retinol. Ay, no, amiga. O sea, a veces a mí no me alcanza y estas niñas hasta salen con sus canastitas repletas de mascarillas, hacen sus pijamadas ahora con sus productos estos de skincare, de maquillaje y de 1001 cosas y se graban. Sí, fortísimo. O sea, nenita, lávate la cara, mi amor, tienes colágeno natural, ponte siempre bloqueador solar, toma agua porque la hidratación viene desde adentro, no desde afuera. Y con eso, mi amor, no ocupas más. A tus 8 añitos, te juro por Madonna, que no ocupas otra cosa, ¿no? O sea,
te lo juro, ¿no? Entonces, sí, siento que hay muchos factores importantes, esta idea del skincare, de las pestañas, pero que ya ahora se ha trasladado a las cirugías mínimamente invasivas con los médicos esteticistas, médicas y médicos esteticistas. Está bien hacerse tratamientos de cuidado de su piel. Yo sí me voy a echar el anuncio, ¿no? Así, yo voy con una doctora aquí en Aguascalientes, porque aparte es nuestra gran seguidora y la adoramos. Lizzy cuida mi piel con los mejores productos del mercado, es una gran doctora, es amorosa, te cuida. Ay, súper linda. Súper linda. Entonces, síganla en sus redes, se las voy a pedir para que las pongamos, pero Lizzy cuida muy bien nuestra piel y ella me encanta porque ella, por ejemplo, dice, si quieres modificar tus labios, no te voy a hacer labios que no te queden, te voy a hacer algo que vaya acorde con tu carita porque tu carita está bien, ¿no? Solo voy a ayudarte a arreglar cosas que a ti no te gusten del todo o armonizar, ¿no? Entonces, ese tipo de médicos me parecen más éticos y éticas, sí. O sea, decirle, quiero tal cosa, no, eso no te lo puedo hacer porque voy a dañar tu piel, es ¿no? como o sea, los dentistas también, ¿no? Que ahora está de moda ponerse las carillas estas enormes y súper blancas, que ni siquiera hace esta armonía con tu rostro, pero tienes a la persona que sonríe así con estos dientes de caballo enormes, porque obviamente se fijan más en el dinero que les va a dejar que realmente decir, oye, ¿sabes qué? A ti te quedaría esto o a ti no te recomiendo que te hagas este procedimiento, aunque tengas el dinero, ¿no? Que de eso parte la ética, o sea, de ser honestas, de ser honestos en sus prácticas profesionales. Sí, miren, ya encontré las redes de Lizzy, neta vayan a seguirla porque es súper buena médico y sobre todo muy ética en cuanto a sus procesos cosméticos, sí me parece como importante. Ha sido muy linda con nosotras, siempre hasta nos regala cositas para la piel. Su Instagram es AESTHE, aestet, como de aesthetic, med-by LMC, que es Lizzy, ¿no? Lizzy, su perfil nombre, su perfil. Pero justamente eso, ¿no? Como buscar mecanismos que sean del cuidado de nuestra piel, pero que no necesariamente sean tan invasivos. Pues ya sabemos que las cirugías plásticas siempre tienen que tener más cuidados. Un lado bueno, y un lado muy oscuro también. Sí. Y que no todas las personas somos aptas para una cirugía. Eso también, hay muchos cirujanos estéticos que realizan estos procedimientos y ni siquiera le mandan a hacer los análisis correspondientes para saber si es apta o no la persona para esa cirugía. Por eso es que hay muchas personas también que han quedado ahí, en plena cirugía, ¿no? Yo tengo el caso de una persona conocida, o sea, no muy cercana, pero en una de estas cirugías como de liposucción, falleció. Y bueno, ya que andamos en nuestras super recomendaciones de cuidado de su piel y de su salud, aquí está Gordito asistiendo al podcast el día de hoy, porque hace mucho calor y no quiere estar en otro lugar más que aquí. Pues ya saben, si ustedes quieren ir con la doctora Lizzy Mata, que era de quien les hablábamos hace un momento, en la cajita de la descripción les dejamos sus redes sociales. Pueden obtener un 10% para su cuidado de la piel con el código Erotopías. 10. Erotopías 10. Que es del 10% de descuento. Vayan, cuídense su pielecita con alguien que va a ser muy ética en el proceso del cuidado de su piel. Así es. Eso es lo importante. Otra vez, pueden elegir asumir estos procesos de belleza que socialmente nos han impuesto. Acuérdense que desde el episodio pasado decíamos que sí, que el proceso de la belleza no necesariamente es un proceso como negativo, siempre que lo asumamos desde un lugar que se coloca como políticamente, ¿no? O sea, hacernos propios de esa... Reapropiarnos del mensaje que nos están queriendo dar, ¿no? O de control, sino asumir el control nosotras y no el sistema. Exacto. Porque también, pues, ¿quién está facturando con nuestras inseguridades? O quienes nos están generando inseguridades en particular que no tendrían que estar ahí. Por ejemplo, no sabemos si nos van a censurar en torno a la palabra vulva.
no sé si nos van a censurar, por favor YouTube no nos censures, pero el no porn, por ejemplo, ha tenido un impacto importante en nuestra perspectiva de cómo debe lucir una vulva, ¿no? Y ahora tenemos cirugías plásticas. De cómo debe lucir nuestros hospes, que son estos órganos sexuales pélvicos externos, sobre todo, pues como bien lo mencionabas, ¿no? La vulva. Y cómo esta estética que se busca de una vulva es blanca y lampiña. O sea, sí. Y además que sea lo más simétrica posible, es decir, labios pues, externos simétricos, el capuchón ahí como que en su lugar, del mismo tamaño los labios, ¿no? O sea, que sea como muy estética, y lo pongo entre comillas porque ¿cuál es la vulva estética? O sea, cada vulva es diferente, es como las huellas dactilares, es individual y nadie la puede replicar en todos los sentidos. Las vulvas son únicas, entonces hay que abrazarlas, hay que hacer las paces con nuestra vulva, verla en el espejo, y pues sí, porque existen estos procedimientos estéticos que es el aclaramiento genital. Y tanto vulvar como anal, ¿no? Así es, tanto de la vulva como del ano. Por un lado el aclaramiento y por otro lado está el bronceado anal también. Ay, sí, eso está loquísimo, ¿no? Así como, sí. Oye, ¿fuiste a la playa recientemente? Es que tienes Me acabo de dar cuenta. Es que tienes un poquito asterisco bronceado. Oye, hace ratito que decías, hay que abrazar, aceptarla, se me ocurrieron como otras cosas, ¿no? Como darle besos, darle cariño, cunilingus. Unas palmaditas. Sí, como tratamientos de autoplacer, conocerla, ya de saben. Reconocimiento, sí. De cartografiar cómo está allá abajo, entre las piernas. Y qué zonas les dan más placer que otras. Es decir, creo que el no porn sí ha tenido un impacto fuerte sobre la belleza. Y negativo, desafortunadamente. Ajá. Para algo negativo, porque gracias al no porn. Perdón, al no porn, no nos podemos ver al espejo nuestras vulvas, porque están pues pigmentadas. Y es normal, es natural tener la vulva pigmentada. Ajá, claro. Y sobre todo cuando está en un estado de excitación, pues obviamente cambia su color y obviamente también se hinchan los labios. Claro, porque hay una segregación de sangre, o sea, o también este factor del olor, ¿no? O sea, a ver, amigas, por salud, amigas y personas con vulva, el olor es normal que sea un olor fuerte, ácido, porque hay un pH elevado que está así para proteger nuestra salud, no solo vulvar, sino también vaginal. Entonces, no quieran oler a flores porque les tengo una notición. No somos flores. No somos flores, no tengo por qué oler a flor. Entonces, ni soy chorizo, entonces no tengo por qué oler a chorizo. Es decir, va a oler a vulva porque es una vulva. Y va a oler a vagina porque es una vagina. Entonces, hermanas. Y va a saber a vulva y a vagina. Y amigos, tampoco hagan drama, o sea, les explico una cosa, el pene tampoco huele a delicia, O sea, no huele a cielo, hermanos, no. O sea, también tiene un olor y también tiene un sabor. Sus fluidos también tienen peculiar, un sabor, ajá. Un sabor que además se afecta con base en lo que comen, Es real, es real. Entonces, pues sí, o sea, yo sí no invitaría nunca a una persona a que se negara a una cirugía plástica a partir de sus propios deseos y con base en sus propias heridas incluso, o lo que deseen sanar. Está perfecto si la quieren hacer, pero a la que yo sí les diría no lo hagan es a la genital, porque eso tiene que ver, viene de una influencia que no es nada positiva en general, ¿no? Y es irreal, o sea, lo que vemos en esas películas es entretenimiento puro y tienen efectos especiales, así como los superhéroes y todo esto que vuelan y hacen maravillas con muchas cosas. Así en este tipo de entretenimiento para adultos no es real. No. Hay que tomarlo como lo que es entretenimiento y me inspiro en ciertas cosas, pero no en todo. Y no lo quieran replicar. Los cuerpos no se ven así, también están editados.
esta fuente que parece emanar de, Sí, de estas entre las grandes piernas. corridas, No dirían es los cierto, españoles. también está editado, o sea, no es así, en la vida real no pasan esas cosas. Sí, a ver, este ha sido como, siento yo, como el programa de los consejos. Nos encanta. Pero, a ver, así como nos enseñaron a manejar y a conducir automóviles viendo Rápidos y Furiosos, a amigas, amigos y amigues, no se van a enseñar a la acosación con el no porn. Les juro que eso no va a pasar. O sea, ni uno es real, o sea, ni Rápidos y Furiosos en Tokio es real, güey, como tampoco lo es el no porn, ¿no? Entonces, tómenlo como lo que es. Entretenimiento. Exacto. Y ya. Y también con esta mirada siempre crítica, porque pues también ponen unas expectativas bastante altas para los hombres, que dices, güey, no hay manera de que dure este hombre con una erección durante 3 horas, o sea, güey, no. Sí, claro. Digo, a menos de que sea así el súper mantra Se tomó el tántrico, frasco de Viagra. el Viagra, y además estas prácticas tántricas que dicen que pues sí controlan eso, pues habrá que ver, ¿verdad? Llámenme. Si usted practica yoga tántrico y sexo Comuníquese tántrico, con nosotros, por favor. comuníquese conmigo. erotopías.contacto@gmail. Así es. Ahí yo les contesto. Mi amiga no, porque está casada. ¿Y eso qué? O sea, yo no puedo tener prácticas. Sí, amiga, sí, bueno, llámenos a las dos. Perdóname por excluirte, te lo juro que solo Perdón. fue deseo de quedarme con todo, avaricia. O sea, ya porque estoy casada no puedo tener estas prácticas. Sí, amiga, por supuesto que sí. Perdóname, fue avaricia. Mira, ya vino Pincel a regañarme. Sí, Pincel, Perdóname, mi amor, dile que no debería de hablar de que esas los juguetitos son para todas, ¿verdad? Sí. Ven, mi amor. Entonces siéntate. sí, este blanqueamiento genital, aunque tengan meses sin intereses y eso, pues tengan cuidado porque Sí. pueden tener afectaciones. Por ejemplo, se han documentado casos en las que pierden sensibilidad en la vulva, quemaduras, irritación e infecciones, alteración en el pH, como ya mencionabas el pH, también puede haber alteración en el pH y que nos va a favorecer a la acumulación de bacterias que no son benéficas. que no son precisamente buenas para nosotras, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con estas prácticas estéticas, pero ¿qué pasa? Justamente el entretenimiento para adultos es el único referente, pareciera, que tenemos de los cuerpos desnudos. Y desde muy temprana edad. Y desde que muy temprana eso edad, es negligencia cada vez, paterna. Ahora cada vez es la media en la que están viendo entretenimiento para adultos son niños y niñas de 12 años. Es la media. Sí, conozco personas que han comentado ser expuestas al no porn desde los 6, ¿no? Y esto es negligencia de los cuidadores principales, que es importante como poner mucha atención. Pero podríamos hablar de estos tratamientos que son muy invasivos, pero también estos jabones que son hechos para lavar las vulvas. No, también son dañinos, ¿no? Sí. Nuevamente, si altera tu pH, si altera tu olor, no está siendo bueno, y esto es un factor de belleza y es un factor de un montón de cosas más que no es bueno apelar a ello, ¿no? Siento que el no porn nos da como parámetros genitales, parámetros sexuales, parámetros corporales, o sea, a menos que seas una persona que tiene un tipo como de excitación particular con cuerpos gordos, de usual, el no porn no aparece en cuerpos no hegemónicos, ¿no? Y esto nos lleva a otro mecanismo de belleza que está así impuesto sobre nuestras cuerpos, que es la cultura de las dietas y la cirugía bariátrica, peligrosísima, sí, ¿no? Y antes de pasar a eso, yo quisiera recomendarles el proyecto de Fabiola Trejo. Ella es doctora y colega sexóloga. Ella, en su proyecto de Vulvatopía, probablemente nos vayan a censurar, ahí no sé qué. No, ahí nos blurrean. Ahí no sé hermoso qué va a equipo hacer de producción. Oigan, sigan en sus redes a Inefable Studio, ¿eh? Sí. Ella documenta vulvas. O sea, hace este proyecto, son grupos de mujeres únicamente en las que pueden mostrar su vulva como es,
precisamente en esta reconfiguración de hacer las paces con tu corporalidad y sobre todo en este caso con la vulva y nos muestra y sale este maravilloso libro de mesa que ella le dice precisamente para que lo vea cualquier persona, y cualquier persona me refiero también a las infancias. ¿Por qué? Porque esto son vulvas, a final de cuentas una vulva, una niña la tiene y es importante que tenga referencias de vulvas reales, no irreales. Estas vulvas tienen pigmentación más fuerte, unas tienen los labios más largos que otras, en fin, son características muy propias de las personas que están compartiendo su vulva, ¿no? Y también las experiencias de cómo ha sido para ellas el ver su vulva y además compartir en grupo, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos yo creo que hay que apostarle, hay que apoyar, hay que seguir, hay que documentarse y que sean referencias para las niñas y para las adultas también, ¿no? Porque muchas veces también nosotras no creemos o sí, creemos que nuestra vulva está así como que fea, que parece como un monstruo o mil y un cosas que le decimos y resulta que no, o sea, que nuestra vulva está perfecta y al que no le guste, pues que no se la coma. Exacto. Es como nuestra huellita digital. Sí. Sí, única e irrepetible. Ya, amiga, las cirugías bariátricas. Cirugías bariátricas, pues. Y la cultura de dietas. La cultura de dietas. Es que va de la mano. La cultura de la dieta ha traído este boom en cirugías bariátricas, que consiste en el corte de un órgano que probablemente está sano y que hace, pues, no vas a absorber los nutrientes que tu cuerpo necesita para vivir. Entonces la venden como la cirugía así súper milagro para adelgazar y la mayoría de las personas, de hecho, en el año 2023, 580,000 personas a nivel mundial se practicaron la cirugía bariátrica. O sea, estamos cortando un órgano sano. Así Eso es como si un médico te dijera, sácate un ojo para que veas mejor del lado derecho. Sí, o sea, así de ridículo. Sí. Porque además Latinoamérica, siendo México, Colombia y Brasil, somos los que estamos liderando la cantidad de cirugías estéticas. Bueno, bariátricas como por razones estéticas, ¿no? Por razones estéticas, ajá. Y precisamente entre el 30 y 40% de estas cirugías son meramente por fines estéticos. O sea, ni siquiera cumplen, además, estas personas como parámetros, el requisito, ¿no? Médico, clínico para realizarse la cirugía. Es decir, no están presentando una obesidad mórbida, no están presentando mayores dificultades más que su cuerpo es grande. Entonces, bajo esa premisa es que se están realizando estas cirugías bariátricas y las consecuencias, el lado B de estas cirugías, hay que ponerle bastante atención. Y hay una activista, se llama Mariana de Libros, me parece. Ella se realizó estas cirugías y ella pues trata de concientizar a las personas precisamente sobre esta cirugía y ella lo llama así, el lado B de la cirugía. Que tiene afectaciones bastante fuertes, ¿no? Muy fuertes. Descalcificación, el intestino se incapacita para absorber adecuadamente los nutrientes sobre nuestros cuerpos. Diarreas. Vómitos, un amplio déficit nutrimental, Caída se les de cabello. Claro, porque el cuerpo no está teniendo los nutrientes necesarios para que tengamos un desarrollo de nuestra vida sana, ¿no? O sea... Desnutrición crónica, o sea, sí estás adelgazando y sí te vas a ver súper delgada, pero esa delgadez es desnutrición tal cual. Sí. O sea, tu cuerpo va a estar enfermo a final de cuentas. Y deben sobreestimularse con un montón de suplementos y vitamínicos toda su vida, ¿no? Entonces van a estar amarrados toda una vida a estar suplementándose alimenticiamente. Medicarse con múltiples profesionales de la salud, porque no nada más va a ser mi nutrióloga o mi nutriólogo, sino que va a ser... Pues el bariatra de por vida. El bariatra, y eso si te atiende las llamadas después, ¿verdad?
porque ya se sabe que hay médicos que una vez que la hacen no quieren asumir las responsabilidades y tampoco les informan a las personas sobre las consecuencias de esta cirugía. Sí, y de usual, bueno, pues son cirugías bastante complejas y tienden a tener dietas sumamente restrictivas, Lo ¿no? que pasa Previas es que no a la pueden, cirugía. hay personas que ni siquiera el agua toleran, o sea, no pueden. El estómago, hagan de cuenta que o llega todo directo o de plano se queda atorado. Entonces puede llegar a ser un calvario para las personas. Y ojo, no es a corto plazo, en la mayoría aparecen las secuelas después de 10 años. Entonces pueden decir, ay, sí, pues a mí me va súper bien, pero pues no sabemos hasta qué momento tu cuerpo pues no vaya a tener alguna afectación. Y si no la tienes, pues bien por ti, serás de ese porcentaje que fue un éxito, pero sí hay que prestar mucha atención desde dónde se están realizando estas cirugías tan invasivas. Sí, porque otra vez, repetimos, sabemos perfectamente que la gordofobia es un sistema de opresión tan fuerte como lo es el racismo, como lo es el clasismo y como lo es la violencia de género. Que las personas gordas no tienen acceso a espacios públicos de la manera en la que, y además se nos responsabiliza abiertamente de ser personas gordas, ¿no? O sea, nuestro cuerpo no tiene que ver con que tengamos problemas endocrinos o problemas que están vinculados a nuestro metabolismo, no, es porque somos flojas, porque nos alimentamos inadecuadamente, etcétera, ¿no? Es decir, siempre se nos responsabiliza del estado de nuestro cuerpo. Cuando las corporalidades han sido desde la más alta hasta la más pequeña, desde la más delgada hasta la más gorda, ha tenido presencia. Y cuánto de la obesidad que vemos en nuestros días, hoy por hoy, tiene que ver con una falta de soberanía alimentaria, que tiene que ver con un sistema económico donde hay un montón de científicos alimenticios que en realidad no están preparando los alimentos que nos venden en los supermercados para que sean más sanos y más nutritivos, al contrario, sino más duraderos y más adictivos, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver con un sistema que está planeando que seamos así y no de otra forma, ¿no? Entonces, hay que cuestionar ampliamente si nuestra apuesta por una cirugía tan peligrosa como lo es la bariátrica tiene que ver con que deseamos no ser discriminados. Lo entiendo perfectamente. Todas las personas desearíamos tener el mismo acceso a todo. Por eso nos apostamos por este mito de la belleza y nos llevamos a cabo procesos tan violentos contra nuestro cuerpo. Pero hay que cuestionar, otra vez, que era lo que les decía, antes de pensar en cambiar nuestro tono de piel, en cambiar el volumen de nuestro cuerpo, que para muchas de las personas está fuera de nuestro control. Yo puedo compartirles que tengo un problema autoinmune, endocrino, y que justo queda fuera de mi control el peso, ¿no? Mi tiroides, a pesar de que sea una persona sana, de que pedalee diariamente 10 kilómetros, que me alimente sanamente, que no tome refrescos o bebidas azucaradas o endulzadas, aún así no puedo controlar el volumen de mi cuerpo, ¿no? O sea, algunas veces estará más grande, algunas veces más pequeña, y lo que me queda es aceptar ese proceso y cuidar mi salud. Era lo que les comentaba desde la perspectiva, ¿qué tanto es bueno, por ejemplo, desear cambiar nuestra piel con cremas peligrosísimas como las blanqueadoras, en lugar de cambiar mi percepción de que la blanquitud es lo deseable? Claro, yo ahí sí cuestiono y yo les sugiero, en la medida de lo posible, antes de someterse a cualquier procedimiento estético importante, más allá de los retoques de Botox o esas cosas, ya que es un procedimiento un poco más invasivo, que antes de eso acudan a terapia, o sea, no lo echen en saco roto y que realmente pues indaguen desde dónde viene esa inseguridad o por qué quiero hacerme esa modificación antes de ir a que me la realicen, ¿no? Entonces, aunque al final elijan hacerla de todas formas. Aunque lo quieran hacer y digan, no me importa, yo ya fui a terapia y ya lo trabajé, adelante, pero antes que sepan cuál es la raíz y que tengan esa conciencia plena
del procedimiento que se quieren hacer o si de plano pueden desistir, ¿no? Uh-huh. Entonces, es eso, ¿no? Que indagar desde dónde viene la inseguridad y capaz que en una de esas dices, uy, pues ya resolví esto y no era un tema mío, era un tema de mi mamá o de mi amiga o de mi hermana y yo me lo adjudiqué. O sea, revisar esas cosas nada más yo les sugeriría. Sí, porque tenemos un montón de referencias, por ejemplo, que tienen que ver justamente con estos mecanismos de control del cuerpo que son internos, ¿no? O sea, yo creo, por ejemplo, con mucha fidelidad, hay justamente con todo este bombardeo mediático en redes sociales, en tanta publicidad, en que los sistemas operativos que utilizamos tienen, y esto no es un factor así como de teoría conspiranoica, ¿no? O sea, se sabe que los diferentes buscadores tienen activos nuestros micrófonos en computadoras, celulares y tabletas y que inmediatamente pueden detectar ciertas palabras claves. Tampoco es como que el gobierno esté atento a todas nuestras conversaciones. O sea, pues no te diré que sí, amiga, porque acabo de escuchar de saber de una noticia que justamente a partir de los módems o de esta red inalámbrica que hay, tiene un nombre, ¿no? Bueno, toda la red, están entrando y ya pueden como, pues sí, saber más de ti a través de las paredes, que es donde está como toda esta red. Wow. Sí, voy a investigar esa noticia, ese artículo y se los voy a compartir después. Pero lo que tenemos de certero es justo de que te aparece inmediato la publicidad en tus redes, ¿no? O sea, y que las cámaras a veces sí se activan. Y que si quieres rentar, que si estás hablando con alguien de comprar un vestido, lo primero que te aparece es publicidad sobre ventas de vestidos, etcétera. Entonces, sabemos que hay un sistema económico que está ahí para decirnos que no somos suficientes, pero que ellos tienen la respuesta a nuestros problemas, pues también están estos mecanismos internos, ¿no? O sea, la feminista Sandra Barkey justamente habla del cuerpo, que el cuerpo de las mujeres justo es moldeado a partir de estos panópticos que ya los había discutido mucho Michel Foucault, por supuesto, pero ese panóptico ya no está fuera, está interiorizado, ¿no? Nosotras mismas establecemos esa vigilancia extrema sobre nuestros cuerpos, ¿no? Yo, por ejemplo, todo el tiempo estoy controlando mi consumo de agua, o sea, incluso tengo una aplicación que me recuerde que tengo que tomar la suficientemente agua, ¿no? Entonces voy marcando mi cantidad de agua tomada durante el día y si no tomo el agua que tendría que tomar, me estreso, ¿no? Y el otro día analizaba, ¿qué pedo con mis aplicaciones de salud? O sea, se supone que el objetivo es ser más sana y estar tranquila y lo que me genera es un estrés por no estar cumpliendo, ansiedad por no estar cumpliendo con mi ingesta de agua necesaria o mis pasos necesarios, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estamos entrando en eso, no? O también, por supuesto, yo quisiera hoy por hoy traer a filósofas y filósofos africanos que han discutido mucho sobre la colonización que existe sobre nuestros cuerpos y nuestras mentes para tratar de aplicar sobre nosotros estereotipos de belleza que escapan a nuestras formas de nuestros cuerpos porque no somos europeas ni europeos. Claro, así como en el episodio anterior o dos más anteriores, que veíamos justamente que tal cual destruían los templos prehispánicos, estas pirámides y construían las iglesias, es algo que están haciendo con nuestros cuerpos. Con nuestra subjetividad. Exacto, o sea, corporizada. No tenemos estas, bueno, que ahora ya todo está mezclado y por supuesto probablemente tenemos raíces europeas y una mezcla además, pero pues justo eso, ¿no? Como el cuerpo también es invalidado y es como tu cuerpo no es el adecuado. Y entonces los cuerpos blancos son los que sí play y los otros no play. Y de eso también vamos a hablar en el próximo episodio, que es sobre las razas, el mito de las razas humanas. La construcción de las razas, sí. Ajá. Sí, pues a Achille Mbembe, que es este filósofo africano, pues él nos señala como algunos cuerpos sí son considerados útiles, productivos, valiosos y
aquellos que escapan de esta figura pues pueden ser sometidos a prácticas peligrosas como las famosas cremas blanqueadoras, y lo que va a hacer es que va a condenar a los cuerpos racializados a la autodestrucción paulativa y pasiva, ¿no? Lenta, a partir de el deseo social de la belleza, ¿no? Y esto a mí me parece sumamente fuerte, ¿no? Y Frantz Fanon, a quien le mando mucho amor, que descanse en poder, por supuesto, pues esta idea o este deseo de blanquearse o parecerse al colonizador, justo como un producto del racismo interiorizado que tenemos, ¿no? Y que tiene que ver con los referentes que vemos en medios y en televisión. O sea, el problema también es que en los medios, en la publicidad, en la televisión, pues siempre vemos cuerpos blancos, ¿no? Belleza blanca. Y entonces es deseable que el peque te salga con los ojitos de color claro, ay, así como los ojos preciosos de mi amiga, que son ojos de color claro, pero entonces es muy común escuchar este racismo internalizado, ¿no? Ay, qué bonito te salió el nene, ¿no? Está blanquito, ¿no? Ay, el nene te salió blanquito, la niña está blanquita. Y esto tiene que ver con un racismo interiorizado del que nos habla Fanon. Parecernos al opresor, al colonizador, a quien nos ha dicho todo el tiempo que no somos valiosos, porque tal vez si nos parecemos más a él, entonces encontraremos un valor, ¿no? Y esto me parece fortísimo, ¿no? Muy, muy fuerte, porque seguimos adoptando estas prácticas, y ya lo veíamos con el estudio que se había realizado, ¿no? En el que está comprobado que las personas bellas pues tienen mejores oportunidades y acceso a mejores sueldos, y ya sabemos todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Sí, incluso tenemos esta feminista negra, Angela McRobbie, que un poco yo quería como mencionarla en el capítulo pasado, pero ya no tuvimos como la oportunidad con toda la conversancia que nos echamos. Pues ella justo nos habla de cómo esta belleza actual que se tiene, pues es una mascarada post-feminista. De hecho, ella habla de la deconstrucción del feminismo como un disfraz de empoderamiento, ¿no? Esta figura que yo utilizo con mi skincare y autocuidado, como esta figura de me estoy cuidando a mí misma, me estoy dando tiempo a mí misma, pero que tanto estoy sucumbiendo justo ante la presión mediática de que me debo de ver así y lucir así. Y bueno, yo para cerrar les voy a recomendar una maravillosa obra de arte que nuestro hermoso equipo de producción, otra vez sigan a Inefable Estudio en sus redes sociales, por supuesto, y a Leslie Ochoa, diseñadora maravillosa, que es parte de nuestro cuerpo de producción, diosa empoderada, potra empoderada. Síganlos a nuestro equipo de producción maravilloso, pero nuestro equipo de producción les pondrá una imagen de esta pieza de Sarah Kruger, artista feminista de los 70, extraordinaria, que nos señala cómo nuestro cuerpo es un campo de batalla constante sobre el que se está peleando todo el tiempo la figura de la belleza, ¿no? Para valer. Sí, y qué tanto nosotras estamos aplaudiendo estos cánones de belleza, qué tanto los estamos introyectando y nos estamos apropiando de algo que nos está controlando. Exacto. Y pues muchas gracias por vernos, escucharnos, y nos vemos y escuchamos en el próximo episodio, porque precisamente ya les habíamos dicho, hablaremos del mito de las razas. Del mito de las razas humanas. Sí, como este constructo social que ha jerarquizado a los cuerpos. Y pues nada, ya saben, nuestras redes. Sí, estamos como Erotopías Oficial, Erotopías Oficial y Erotopías Cartografías del Deseo. Sí. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle like, compartan con sus amigas y amigos. Cada vez vemos mejores números, eso nos encanta. Sí. Déjenos sus comentarios. Hoy hicimos nuestra sesión de responder comentarios amorosos a las personas que siempre nos dejan comentarios, a la hermosa Paola, al genial Fernando, Vane, que siempre nos dejan, Vane, por supuesto, a mi hermosa amiga Mirel. Entonces, Susana, síganos dando, Susi Gutiérrez, síganos dando todo su amor en los comentarios, interactúen, compártanos, y ya se la saben, tienen ahí ese hermoso código de descuento, entonces aprovechen. Nuestro canal de YouTube, Erotopías Oficial,
suscríbanse, denle like, campanita de las notificaciones. Escríbanos. Instagram. También en Instagram como Erotopías. .oficial, TikTok y Facebook. Nos vemos y escuchamos el próximo episodio.